Ok, si la grabación se empieza a escuchar un poco fea o no se, o se deja de escuchar, por favor, inmediatamente me dicen para yo tratar de solucionar el problema del audio, ¿vale? Vamos a empezar entonces con esto de la química. Entonces, tenemos que la química, yo tengo una letra horrenda, así que si alguien tiene duda de lo que escribí, por favor me dice. Estudia básicamente dos cosas: lo que es la materia y lo que es la energía. Sin embargo, la física también estudia lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la química estudia la materia y la energía en los niveles más íntimos de esta. ¿Cuáles son estos niveles más íntimos? Pues, por ejemplo, la molécula y, por ejemplo, las cargas eléctricas, átomo o cargas eléctricas. Mientras que la física estudia la materia y la energía a nivel de cuerpo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ves que un automóvil está gastando energía o quieres calcular la cantidad de materia que posee el automóvil, la física es la rama adecuada. Pero si tú quieres conocer cómo las moléculas y los átomos del combustible hacen que funcione el motor del automóvil, bueno, entonces tienes que estudiarlo a partir del punto de vista de la química, ¿vale? Hasta ahí, ¿dudas, muchachos? ¿Dudas de qué es la química, su diferencia con la física? Porque los dos estudian lo mismo. Entonces, me gustaría saber si hasta ahí alguien tiene alguna duda. No, No, ninguna. ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Ok. Ahora, fíjense que antes, los científicos de antes decían que una cosa era materia y otra cosa totalmente diferente era energía. Hasta que vino un científico llamado Einstein, y Einstein propuso que la energía es lo mismo que la materia. Él propuso esta teoría de la relatividad en la que dijo, ok, pues relativamente sí son cosas diferentes, pero energía es materia en otra presentación o materia es energía en otra presentación. Entonces, desde ese instante ya no podemos desligar la materia de la energía. Entonces vamos a definir qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que puedes ver, oler, tocar, sentir, ocupa un lugar en el espacio. En consecuencia es materia. El aire que estás respirando es materia. Materia en formato gaseoso. Mientras que la energía, si lo podemos aquí ver desde el punto de vista de la física, dice que es la capacidad de la materia para producir trabajo. Capacidad de la materia para producir un trabajo. O bien, hubo otro libro que me gustó que decía que la energía era todo lo que está ocurriendo al interior de la materia. Ok,
no debes de perder de vista que materia y energía son lo mismo, solamente que en diferentes presentaciones. Entonces ahí está. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. En el Sistema Internacional de Unidades, que es el que usamos nosotros, la materia se mide en kilogramos, ¿vale? Y la energía en el Sistema Internacional de Unidades se mide en joules. ¿Hasta ahí alguien que tenga alguna duda de esto? No, ninguna. Ok. No. Bueno, voy a borrar esto. Así que si gustas tomarle captura de pantalla, puedes hacerlo. Bien. Vamos a clasificar a la materia y a la energía. La energía está más fácil de clasificar, porque nada más hay dos tipos de energía en el universo. En el universo solo hay energía cinética o energía potencial. La energía cinética es todo aquello que se está moviendo. Es decir, materia en movimiento, eso es energía cinética. ¿Vale? Un perro que pasó corriendo, eso es energía cinética. El perro tiene materia y se está moviendo, ok, es energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Bueno, esto lo vas a ver más a fondo en física, pero te puedo alentar que la energía cinética se calcula como la masa en kilogramos por la velocidad a la que se está moviendo el objeto elevado al cuadrado, y todo eso sobre 2. ¿Vale? Así es como calculas la energía cinética. Mientras que la energía potencial, a muchos libros les gusta ponerlo como materia en reposo. Materia en reposo que en cualquier momento cambia a energía cinética. Es decir, que en cualquier momento se puede empezar a mover. ¿Vale? A mí me gusta más relacionarlo con un objeto elevado a cierta altura. ¿Vale? Yo prefiero verlo así. ¿Cómo se calcula la energía potencial? La energía potencial se calcula como la masa por la altura. Ajá, por eso me gusta más a mí relacionarlo con altura. Por la altura a la que está suspendido ese objeto, por la gravedad. ¿Vale? La gravedad, bueno, también te puedo adelantar que equivale en el sistema internacional a 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración, pero eso ya lo verás en su debido momento en física. Y existe algo que se llama energía mecánica total, que es la suma de ambas energías, energía cinética más energía potencial. Te repito, esto lo vas a ver más a fondo en la materia de física. Ahora, a lo mejor a ti te queda la duda de, neta, esos son los dos tipos de energía que hay, nada más hay cinética y potencial, y dónde queda la energía eólica, dónde queda la energía solar, dónde queda la energía calorífica, dónde queda la energía eléctrica. Bueno, todas esas energías son manifestaciones de energía potencial convirtiéndose en energía cinética. Voy a tratar de explicarme un poquito.
No sé si ubiques una presa. En las películas las presas las ponen en una parte muy muy alta, ¿vale? Entonces tenemos una masa de agua a una altura muy grande, ajá, y esta tiene una compuerta. Al momento que abren la compuerta de la presa, el agua empieza a caer. Bueno, la debí haber pintado de azul dado que es agua. Entonces, aquí tenemos materia o masa del agua que está a cierta altura. Si tenemos materia a cierta altura, ¿qué tipo de energía tenemos ahí? ¿Cinética o potencial? Los escucho. Potencial. Exactamente. Tenemos energía potencial porque es materia elevada a cierta altura. En cuanto abras la compuerta, esa materia o esa masa va a empezar a moverse y se va a convertir en energía cinética. Entonces, abrimos la masa, la compuerta, y esa masa empieza a moverse. Y aquí yo dibujo horrible, a pesar de que me dedico al diseño, al diseño industrial. Empieza a caer el agua, y esta caída de agua hace que se mueva una turbina, algo así como un reguilete, ¿vale? Entonces este reguilete lo vamos a conectar a una flecha, un tubo pues, ¿vale? Entonces al momento que está girando nuestro reguilete o nuestra turbina, también está girando nuestro tubo o nuestra flecha. Esta flecha va a tener en un extremo una bobina, ¿vale? Una bobina es un montón de alambre enroscado, ¿vale? Entonces, al momento que este alambre enroscado empieza también a girar, y aquí le podemos a poner un campo magnético, unos imanzotes pues, ¿vale? Ahí vamos a empezar a producir la energía eléctrica que nos llega a casa a través de una hidroeléctrica. Entonces, si te fijas, la energía eléctrica, ¿vale? No es otra cosa más que de eléctrica pasó, más bien antes era energía mecánica o energía de movimiento. Y esta energía mecánica no es más que la manifestación de energía potencial convirtiéndose en energía cinética. ¿Me explico? Entonces, así como pasa aquí en el ejemplo que te acabo de poner, el resto de las energías, como energía del viento, energía química, no es otra cosa más que manifestaciones de energía potencial convirtiéndose en energía cinética. Hasta ahí dudas de qué es la energía y cuántos tipos de energía hay. Lo que acabamos de platicar, chicos, ¿alguna duda? No, ninguna. Ok. De la energía vamos a hablar muy poquito realmente, dado que pues eso lo vas a ver más a fondo en física. Sin embargo, vamos a hablar más a fondo de lo que es la materia. ¿Te acuerdas que la química estudiaba dos cosas, materia y energía? Bueno, pues vamos a la materia. Voy a borrar esto. A lo mejor ahorita al inicio de estas sesiones, que es química, yo en lo personal no soy muy fan del inicio de química porque es demasiada teoría, ¿vale? Poco a poco vamos a ir pasando de la teoría a problemas de aplicación. A eso sí me parece más divertido, ¿vale? Entonces igual no te vayas a desesperar. En su momento llegaremos a problemas de equilibrio químico, a problemas de estequiometría, a problemas de reacciones, a problemas de nomenclatura. En su momento ya iremos llegando poco a poco, pero de momento es una parte, al inicio de la química es algo 100%, casi 100% teórico. Bien, vamos a hablar entonces de la materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y la materia la puedo clasificar de acuerdo a su estado de agregación
o de acuerdo a su grado de pureza. Si la clasifico de acuerdo a su estado de agregación, pues en nuestro planeta de manera natural, la materia se puede encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Sin embargo, pues hay más formas de agregación, ¿vale? Por ejemplo, cuando la materia sobrepasa cierta cantidad de energía, entonces lo encontramos en estado de plasma. O cuando la materia reduce sus niveles de energía, es decir, lo enfriamos, pues puede verse como, o puede manifestarse en forma de un supersólido. Pero en nuestro planeta ni el plasma ni el supersólido son estados naturales, así que para fines de nuestro estudio nos quedaremos solo con sólido, líquido y gaseoso. Pero te repito, hay más formas de agregación de la materia, ¿vale? Pero bueno, de momento solo será sólido, líquido y gaseoso. Ahora viene lo divertido. Vamos al grado de pureza. Por su grado de pureza, la materia la puedo clasificar como un elemento o como un compuesto o como una mezcla. ¿Cómo sé cuando se trata de un elemento? Elemento es materia formada por átomos del mismo tipo. Voy a tratar de explicarme. Si supongamos que tienes una muestra de materia y en esa muestra solo hay átomos de oxígeno, 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 con mucha imaginación es el mismo átomo, ¿vale? Todos los átomos son del tipo que nosotros llamamos oxígeno y no hay otra cosa. No hay átomos de carbono, no hay átomos de hidrógeno, no hay átomos de plata, no hay átomos de nada más que de oxígeno. Entonces, mientras sea materia formada por átomos de un solo tipo, entra en la categoría de elemento. Realmente hay muy pocos elementos en la naturaleza que están en estado libre, pero sí los hay. Y de hecho tú los has manipulado en alguna ocasión. El carbono, por ejemplo, es de esos pocos elementos químicos que lo puedes encontrar en forma de grafito en estado puro. O sea, el carbono en estado puro lo puedes encontrar en forma de grafito, algo así como la punta del lápiz con la que estás escribiendo, o bien en forma de diamante, ¿vale? El diamante no es otra cosa más que átomos de carbono a presión formando estructuras cristalinas. Pero vamos, adentro de ese diamante o de lo que nosotros llamamos diamante, no vas a encontrar átomos de ningún otro tipo, solo del tipo carbono. Entonces, tanto grafito como diamante los puedo considerar como elementos, ¿vale? Porque solamente es materia formada por átomos de un solo tipo. En este caso, carbono. Bien, hasta ahí, ¿dudas de lo que es un elemento, muchachos? No, ninguna. Ok. Vamos a la definición de compuesto. En un compuesto vamos a definirlo como materia formada por átomos. No, por átomos no. Bueno, sí, por átomos de dos o más tipos.
Entonces, si lo que estás analizando tiene dos átomos diferentes, entonces eso ya es un compuesto. Vamos a ver. Por ejemplo, todos conocemos esta molécula, oxígeno, unida a un hidrógeno y unida a otro hidrógeno, ¿vale? Entonces, eso es un compuesto. Aquí hay átomos de dos tipos. Hay del tipo hidrógeno y hay del tipo oxígeno. Entonces, esta es un compuesto, una molécula de agua. Entonces, si no hay más que moléculas de agua en mi en ejemplo de materia que estoy analizando, entonces lo puedo clasificar como un compuesto. Repito, compuesto es materia formada por átomos de dos o más tipos. Por ejemplo, si yo pusiera aquí el ácido nítrico, ¿vale? Entonces aquí tengo materia formada por tres átomos diferentes, del que llamo hidrógeno, del que llamo nitrógeno y del tipo oxígeno. Entonces entra dentro de la categoría de compuestos. Dicho de otra manera, los elementos forman compuestos. Ajá. ¿Hasta ahí dudas, muchachos? No. 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 Ok. Ahorita vamos a ver la crueldad y la maldad con la que pueden preguntar esto en un examen de admisión. Después, mezcla. En la naturaleza casi todo lo que puedes ver, oler, tocar no es otra cosa más que mezcla, y la mezcla la vamos a definir como materia formada por átomos no, aquí ya estoy debrayando ya. Materia formada por dos o más compuestos. Ajá. Pero hay condiciones que no entran en reacción entre sí. Entonces, eso es una mezcla. Son dos o más compuestos juntos, pero que no están reaccionando de manera química entre ellos, solamente están juntos y ya. Ejemplo, el aire que estás respirando. El aire que estás respirando tiene un montón de elementos, como puede ser el nitrógeno. De hecho, el elemento más abundante en el aire que estás respirando es el nitrógeno, pero también tiene agua, pero también tiene rastros de monóxido de carbono, pero también tiene helio, pero también tiene, o sea, es una mezcla de varios compuestos y de varios elementos, pero estos compuestos y estos elementos no están reaccionando entre sí. Entonces, eso es una mezcla. Ahora, las mezclas, a su vez, las puedo clasificar como mezclas homogéneas y como heterogéneas. Y aquí pues vamos a definir el prefijo homo y el prefijo hetero. No sé si se han dado cuenta que cuando en las noticias dicen que cuando dos presidentes se reúnen, dicen López Obrador se reunió con su homólogo de Estados Unidos. Homo. Ajá, homólogo. ¿Qué significa el prefijo homo?
¿Alguien sabe que lo quiera compartir? Como homeopatía. ¿Alguna idea? Bueno, pues les adelanto que el prefijo homo significa lo mismo. Por ejemplo, en la homeopatía, el principio básico de la homeopatía es que te cures con aquel patógeno que te está causando la enfermedad. Ese es el principio básico de la homeopatía, que te cures con lo mismo que te está enfermando. Mientras que el prefijo hetero significa diferente. Entonces, en una mezcla homogénea, pareciera que todos los compuestos es el mismo, ¿vale? Es decir, no puedo distinguir los diferentes compuestos a simple vista. Los compuestos a simple vista. Mientras que en las mezclas heterogéneas, por supuesto que se distinguen los compuestos a simple vista. Qué horrible escribí vista, pero eso significa. Bien, entonces, ejemplo, una mezcla homogénea, agua con sal, mientras no sobresatures tu mezcla, es decir, mientras no te emociones poniéndole sal al agua, digamos que diluyes una cucharadita de sal en 1 litro de agua, lo agitas y eso ya es una mezcla homogénea, ¿vale? Porque a simple vista no distingues el agua de la sal. Ahora, la sal no está haciendo reacción química con el agua, o sea que cumple con la característica de mezcla, con la definición de mezcla. Sin embargo, si tu mezcla es de agua con aceite o alguna grasa, ¿vale? Entonces, a simple vista, por supuesto que se pueden distinguir los diferentes compuestos. Entonces, esa es una mezcla heterogénea, ¿vale? Entonces, otros ejemplos de mezclas heterogéneas, más bien de mezclas homogéneas, pues podría ser la sangre. Otro ejemplo de mezcla heterogénea, pues puede ser limadura de hierro con tierra. En la limadura de hierro con tierra, por más que agites, por más que revuelvas, por más que calientes, a simple vista se van a seguir viendo que son cositas diferentes. El hierro va a brillar y la tierra no. Entonces a simple vista se distingue que son compuestos diferentes, entonces entra dentro de la clasificación de mezcla heterogénea, ¿vale? Ahora, algo importante. Las mezclas las puedo regresar a compuestos a través de procesos físicos. Más adelante vamos a hablar de ellos. Y los compuestos los puedo regresar a elementos a través de procesos químicos. Y los elementos los puedo descomponer en su forma básica, que son cargas eléctricas,
a través de procesos nucleares, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Hasta ahí dudas con esto, chicos? De qué es un elemento, qué es un compuesto, qué es una mezcla, cómo se clasifica una mezcla homogénea, qué es una mezcla homogénea, qué es una mezcla heterogénea. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ok. No, profe. Ok, entonces vamos a revisar unas preguntas que estuve recopilando en diferentes momentos acerca de los exámenes de admisión. Vamos a la pregunta número 1, esta de aquí. Dice que ¿en cuál de las siguientes opciones hay materiales formados únicamente por elementos? Recuerda, elementos es materia de un solo tipo, ¿vale? Es decir, átomos de un solo tipo. Si vamos al inciso A, ¿vale? Si vamos al inciso A, aquí tengo sodio, eso es un solo tipo. Cloro, aunque tenga aquí un 2, ¿vale? Eso significa que son dos átomos de cloro, pero es solo cloro-cloro. Sigue siendo materia de un solo tipo. En consecuencia, átomos de un solo tipo. En consecuencia, es un elemento. Y aquí tengo fósforo. Ajá. Y tengo 4, pero son 4 fósforos juntos. Significa que es materia formada por átomos de un solo tipo. Ahora, esto que tenga aquí G, esto que tenga aquí G y esto que tenga aquí S, no es otra cosa más que el estado de agregación, ¿vale? En este caso, me está diciendo que el sodio está en formato gaseoso, que cloro está en formato gaseoso y que fósforo está en estado sólido. Pero el inciso A cumple con todas las características de elemento. Vamos a ver el B en donde falla. El B falla aquí, ¿vale? El carbono y oxígeno, ahí las dos letras están mayúsculas juntas. Entonces, dos letras mayúsculas juntas indica que son átomos diferentes, ¿vale? O sea, si la O viniera minúscula, sería cobalto, ¿vale? Y sería un elemento, pero si la O es mayúscula, entonces es monóxido de carbono, carbono y oxígeno juntos. Aquí ya esto es una mezcla, ¿no es cierto? Un compuesto, ¿vale? Bien, hasta hay dudas de por qué el B no es. De hecho, el B cumple el requisito de que sea elemento aquí. El oxígeno sí es un elemento, helio sí es un elemento, pero monóxido de carbono no. Entonces, ahí es donde falla. Vamos al inciso C. Azufre, elemento. Nitrógeno, elemento. Dióxido de azufre, compuesto. Ajá. En el inciso D, ¿en dónde está la falla? ¿Por qué el D no puede ser? ¿Alguien que quiera ayudarnos? Porque es lo mismo que comenta que... Ajá. Ajá. Porque hay igual monóxido de carbono. Exacto. O sea, porque la O está mayúscula. Exacto, la O está en mayúscula. Los dos están en mayúscula, tanto la C como la O. Entonces, dos mayúsculas juntas indica que ya es un compuesto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo esto, HNO, NO, aquí las tres son mayúsculas, significó que tengo átomos de tres tipos: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ajá. Pero si yo tengo simplemente HE, entonces
solamente hay una mayúscula. Esto es átomo de un solo tipo y ese es helio. ¿Vale? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Dudas con este reactivo, muchachos? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? No. ¿No? No, ninguna. Ok, vamos a borrar esto entonces. Y vamos a la siguiente. Compuesto. ¿Recuerdan la definición de compuesto? Materia formada por átomos de dos o más tipos. Ahí hay dos mezclas, ahí hay un elemento y ahí hay un compuesto. Me pide que señale de manera correcta al compuesto. Entonces, vamos uno por uno. ¿El humo qué será? ¿Será un elemento, será un compuesto o será una mezcla? Una mezcla. Exacto. El aire que estás respirando, si lo mencionamos, ¿qué cosa es? ¿El aire qué cosa es? ¿Será un elemento, un compuesto, una mezcla? ¿Un compuesto? No, Mezcla. es una mezcla. ¿Vale? Mezcla. Antimonio. Antimonio es un elemento químico. ¿Vale? Antimonio es un elemento químico. Y amoníaco es un compuesto formado de nitrógeno e hidrógeno. Entonces, ¿te das cuenta de la maldad? ¿Te das cuenta cómo pueden complicar un tema tan sencillo como la definición de elemento, compuesto o mezcla, poniéndote ejemplos que te hagan dudar? ¿Alguien que tenga una duda de esta pregunta 2 que acabamos de revisar? Profe, ¿y el amoníaco qué elemento es? Amoníaco, Perdón, el antimonio, perdón. el antimonio. Fíjate, el antimonio, vamos a buscar aquí una tabla periódica. O es más, vamos a googlearlo directo. Antimonio. Ajá. Dice que es un elemento químico que tiene un número atómico de 51. Ajá. Y... bendita Wikipedia. Su símbolo químico es Sb. ¿Vale? Y ahí está indicando el lugar en la tabla periódica a la que pertenece. Ajá, este. Entonces, eso es el antimonio. Y yo sé que la palabra antimonio y amoníaco suenan muy, muy iguales. Entonces, ahí es donde está el truco para confundirte. Mientras que el amoníaco es mezcla de hidrógeno, es un compuesto que lleva hidrógeno y lleva nitrógeno. ¿Vale? Si lo ves, esto es el amoníaco. Entonces, eso no es en ningún momento un elemento. Eso es un compuesto porque lleva nitrógeno y lleva hidrógeno. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No. ¿No? No, ninguna. Ok, vamos a ver si podemos hacer otras más. Esta todavía no la revisamos. Y sí comentamos a manera de comentario, pero el aire que estás respirando es una mezcla. ¿Y cuál es qué es lo que se encuentra en mayor cantidad en esa mezcla? Nitrógeno. ¿Cuál? Nitrógeno. ¿Nitrógeno con N o con H? Con N. Exacto. El nitrógeno es el elemento más abundante en el aire que estás respirando. ¿Vale? Bien. Vamos a ver si podemos revisar algo más. Profe, y en el otro ejemplo del humo, ¿cuál es el elemento que más lo domina?
el humo. Es que depende de lo que estés quemando. Por ejemplo, si estás quemando madera, puede ser monóxido de carbono o dióxido de carbono lo más abundante. Sin embargo, si estás quemando gasolina, ¿vale? Si el humo proviene de gasolina, pues podría ser ahí definitivamente que sería el monóxido de carbono, ¿vale? Entonces, depende de lo que estés quemando o lo que esté generando el humo, va a ser lo más abundante que hay ahí, ¿vale? Bien, vamos a aquí, el 5. El aire es un ejemplo de qué cosa. Una Mezcla. Eso es una mezcla. Mezcla, exactamente. Antes. Mezcla, muy bien. Antes, vamos a regresar a nuestro cuadro sinóptico. Vamos a agregar una información importante aquí. Tanto los elementos como los compuestos, los voy a tratar a ambos como si fueran sustancias puras, ¿vale? Entonces a veces te dicen cuáles de aquí o cuáles de estas listas es una sustancia pura o cuáles de estas no son sustancias puras. Entonces, elementos y compuestos entran en la clasificación de sustancias puras, las mezclas no, ¿vale? Entonces, eso es importante saberlo. Vamos a ver si hay otra que podemos resolver. No. Y creo que eso son todo lo que ya podemos resolver por el momento. Ajá. Sí. Son esas. Es que como mezclé de varias guías, no. Tipos de enlaces, no. Ok, entonces hasta ahorita es lo que podemos resolver de esta guía. De definición de elemento, compuesto y mezcla. Bien, entonces si ya no hay dudas, pasamos a lo que sigue. ¿Puedo borrar estos garabujos que puse aquí o quieren que me acerque a alguna parte para que tomen? Sí. ¿A qué parte? ¿Quieren que me acerque o borro? Ustedes díganme. Todo, bueno, si se puede todo para tomarle captura. Ok, bueno, me voy acercando aquí. Ajá. Creo que ahí se ve. Elemento, compuesto, mezcla. Importante, las mezclas las puedo regresar a compuestos a través de procesos físicos y los compuestos los puedo regresar a elementos a través de procesos químicos. Vale, vamos a las definiciones. Ajá. Elemento, materia formada por átomos del mismo tipo. Compuesto, materia formada por átomos de dos o más tipos. Ajá. Y mezcla, materia formada por dos o más compuestos que no entran en reacción entre sí. Ajá. Y finalmente, cómo estamos clasificando tanto a las mezclas homogéneas como a las heterogéneas. Entonces ahí para que armen su rompecabezas con esta información. ¿Vale? ¿Puedo borrar? Profe, Mande. ¿qué cree que yo hace rato perdí conexión y me Ajá. perdí toda esa parte de bueno, todo lo que comentó de la pureza y la agregación de la materia? Bueno, No sé si al finalizar me pueda explicar pues todo lo que desarrolló mientras ajá. me ausenté. Sí, precisamente para evitar esto, estamos grabando las clases, ¿vale? Sí lo grabé, ya me entró un hueco en el estómago. Sí lo estoy grabando.
Entonces, al final del día, digo, no en cuanto termine la clase, porque voy a ocupar mi conexión a internet, pero en la noche lo más probable es que suba la clase completita a YouTube y ahí la pueden checar, ¿vale? De acuerdo, gracias. Ajá. Vale, entonces, pasamos ahora sí a acá. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces, vamos a hacer algunas otras preguntas y ustedes me indican cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son compuestos? Únicamente compuestos. Y me ponen inciso A, CO, CO2 y H2CO3. Inciso B, me ponen C, Cl y CCl. Inciso C, me ponen N, Ni y Np. Eso ni siquiera. Ah, sí, es Neptunio. Sí, sí existe. A, B, C y D es Cl y 2 es I2O, perdón, y Br2O. Entonces, ¿en cuál de esos incisos aparecen única y exclusivamente compuestos? ¿Los escucho? La A. Exacto, en la A, porque es mayúscula, mayúscula, son dos átomos diferentes forman compuestos. Mayúscula con mayúscula son dos átomos diferentes, forman compuestos. Mayúscula con mayúscula son tres átomos diferentes. Eso es un compuesto. Entonces, en efecto, es el inciso A. Bien, voy a borrar esto. Y luego hay otro reactivo por acá en esta otra guía que dice que ¿quiénes son mezclas homogéneas? ¿Y quiénes son mezclas heterogéneas? Bueno, ahí dice heterogéneas, ¿vale? Y me pone algunos ejemplos. Inciso A, amalgamas. Inciso B, arcilla con agua. Inciso C, detergente líquido. E inciso D, agua y aceite. Entonces, ¿recuerdas la definición de mezcla homogénea? Todo parece ser el mismo compuesto, aunque hay varios ahí. Entonces, van a ser 2 y 2. ¿Cuáles dos entran en la definición de mezcla homogénea y cuáles dos en mezcla heterogénea? ¿Los escucho? Mezcla heterogénea, agua y aceite. Mezcla heterogénea, agua y aceite, eso es cierto. Homogénea, arcilla y agua. Y arcilla y agua también como hetero o como homo. Como homo. Como homo, arcilla, agua. Hetero. Pues sí, ¿no? No. De entrada, ¿saben qué es amalgama? Antes lo ponían en los dientes. Cuando ibas al dentista y se te picaba una muela, ibas al dentista y te ponía amalgamas. Muchos, a lo mejor, de sus papás tienen tapadas todavía sus muelas con amalgamas. Es una como pasta brillosa, es una pasta metálica, ¿vale? Entonces, eso es una amalgama, es una especie como de pasta metálica hecha a base de mercurio. Se dejó de utilizar en la odontología precisamente a raíz de que dijeron que el mercurio era altamente cancerígeno y chalala, chalala. Pero eso es una amalgama, es la unión de varios metales
juntados precisamente con mercurio. Ajá. Pero a esas amalgamas, no, a simple vista no puedes detectar dónde está el mercurio, dónde está el cromo, dónde están los diferentes metales que lo integran. Entonces, amalgama, ¿qué sería? Homogénea. 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 El detergente líquido, así como para con el que lava los trastes, ¿qué sería? Homogénea. 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 Perfecto, qué bueno que laven los trastes en su casa. Y arcilla agua tendrá que ser heterogénea, porque arcilla es como tierra, pues tierra con agua, por mucho que revuelvas, por mucho que calientes la mezcla, etcétera, se seguirá viendo. Entonces, Ajá. no, es que yo pensé que era como de esa arcilla con la que hacen como que giran en la parte de abajo y con el agua van moldeando, entonces, según yo no se veía, pero dice que es como la de la tierra. Ajá, es que una arcilla es tierra, es como lodo, pues. Ajá. Ok. Entonces, a lo mejor yo también, fíjate que hubiera tenido dudas ahí en arcilla agua. Sin embargo, por eso mejor primero detectamos las homogéneas, que son amalgamas y detergentes líquidos, y ya en consecuencia las otras dos tendrán que ser heterogéneas. ¿Vale? Ok. Ujú. Ahora, fíjense cómo viene la pregunta. Voy a borrar esto. Aquí me están haciendo otra pregunta que dice que es una sustancia formada por un solo componente. ¿Vale? Inciso A, molécula. Inciso B, sustancia pura. Inciso C, átomo. O inciso D, una mezcla. Sustancia formada por un solo componente. No me indican si ese componente es un compuesto o es un elemento. Pero materia formada ya sea por un solo elemento o por un solo compuesto, se clasificaban juntas en algo. ¿Qué era ese algo? Una sustancia pura. Exactamente, una sustancia pura. ¿Vale? Entonces, repito, tanto elementos como compuestos entran dentro de la clasificación de sustancia pura. ¿Hasta ahí alguien que tenga dudas? No. ¿No? No. Ok. Entonces, déjenme ver si hay alguna otra cosa coquetona que podamos poner. No. Ok, entonces pasamos a que es toda la materia está cambiando constantemente, ¿vale? Dijimos hace un momento que las mezclas, cualquier mezcla, la puedo separar en compuestos a través de fenómenos físicos, y los compuestos los puedo regresar a elementos a través de fenómenos químicos. Entonces vamos a identificar qué es un fenómeno físico y un fenómeno químico, o un cambio físico y un cambio químico. Cambio físico y cambio químico. ¿Vale? En el cambio físico, la principal palabra que te va a dar la pauta para saber si se trata de un cambio físico o un cambio químico es la palabra reversible en el caso del cambio físico, y en el caso del cambio químico la palabra que te dará la pauta será
irreversible. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el cambio lo puedes regresar al formato de la materia, lo puedes regresar a como estaba antes, el cambio sería reversible, en consecuencia es un cambio físico. Si una vez que ya sucedió el cambio, ya por más que juntes, por más que te esfuerces, no lo puedes regresar al formato que tenía antes, entonces lo vamos a clasificar como un cambio químico. Entonces, cambio químico es irreversible, cambio físico es reversible. Ejemplo, supongamos, ¿vale? Yo soy ahora que vaya a ser 14 de febrero, a mí me encanta ver cómo las personas llevan sus osos y llevan sus cartas y sus globos, y muchas de ellas se quedan así llorando porque no les hicieron caso. Eso me divierte mucho. No lo hagan, espero que nunca les haya pasado. Pero suponiendo que hay una carta de la persona que tú amabas, chalala, y te dice que sin ti no vive y chalala, y la persona que tú amas de repente la encuentras dándose unos besotes con alguien más. Entonces llegas a tu casa y empiezas a prenderle fuego a sus cartas y a sus mentiras. Entonces resulta ser, bueno, no la estaba besando, nada más la estaba abrazando, y después te enteras que pues era su prima, que se estaba despidiendo porque se veía a vivir a otro lado, y entonces sientes un vacío y dices, oh, el cambio, la carta ya chamuscada, ya no la puedes regresar a como estaba antes. Entonces, asegúrate que cuando hagas un cambio como no sea químico, porque si es químico ya no lo puedes recuperar a como estaba. ¿Me explico? Entonces, quemar una carta o quemar un papel, eso es un cambio químico. Sin embargo, ¿vale? Si la materia puede regresar al estado que tenía o al formato que tenía, es un cambio totalmente reversible, en consecuencia físico. Por ejemplo, hay miel, que es cuando es realmente muy pura, que con el frío se cristaliza, ¿vale? Entonces se vuelve como una especie de piedra. Y dices, ¿esa piedra la puedo regresar a una miel más líquida? Si la respuesta es sí, entonces es un cambio reversible. Ajá. En consecuencia es un cambio físico. ¿Puede regresar esa miel a un formato líquido o ya no? ¿Y cómo lo harían? ¿Os escucho? Sería calentándola, ¿no? Ajá, exacto. Modificándole su temperatura. Casi todos los cambios físicos tienen que ver con la temperatura. ¿Vale? Bien. Otra cosa importante es que en el cambio físico no hay nuevos compuestos. No genera nuevos compuestos. Mientras que el cambio químico, por supuesto que genera nuevos compuestos. Es decir, si regresamos al ejemplo de la carta que quemaste, la sustancia de la que se echa el papel, bueno, pues la vamos a llamar celulosa. Y una vez que la celulosa le prendes fuego, entonces generaste monóxido de carbono, dióxido de carbono, carbono puro, las cenizas. Entonces separaste las moléculas y con esa separación generaste nuevos compuestos. Entonces, nuevamente repito, la carta quemada es un cambio químico. Mientras que la miel que se hizo piedra y la recuperas poniéndola a baño María, ¿vale? Es decir, subiéndole su temperatura, ahí no estás generando nuevos compuestos, ¿vale? Simplemente las moléculas como que se van a separar un poquito, pero esa separación molecular no implica que la molécula cambie, ¿vale? Entonces, aquí
esa es otra característica. En un cambio físico hay un reacomodo de moléculas ¿vale? La molécula es la misma, está intacta, pero cómo se organizan esas moléculas es lo que va a cambiar en el cambio físico. Mientras que en el cambio químico, ahí la molécula ya no es la misma, entonces, porque los átomos se agregan o se separan, entonces aquí el reacomodo es atómico. Voy a tratar de explicarme con una con una imagen que me gustó. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Aquí está. Observen, en los tres casos es sólido, es agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Si se fijan, en las tres la molécula es la misma, oxígeno con dos, lo verde sería el hidrógeno, ¿vale? Entonces es oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Aquí también oxígeno con dos átomos de hidrógeno, en el gas también es oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Sin embargo, quiero que vean que en el sólido cómo se reacomodan las moléculas. El reacomodo solamente es molecular. Ajá. Mientras que en el líquido como que se rompe un poquito ese orden. Ya no están tan organizaditas, ¿vale? Pero sigue siendo la misma molécula. La molécula no se rompe. Mientras que en el gaseoso las moléculas están totalmente separadas. Pero sigue siendo la misma molécula. La molécula no se rompe, ¿vale? Entonces, mientras solo sea un reacomodo molecular y no atómico, significa que se trata de un cambio físico, ¿vale? Por eso aquí en el físico lo ponemos como un reacomodo de moléculas y en el cambio químico lo expresamos como un reacomodo de átomos. ¿Hasta ahí dudas, chicos? No, no, ninguna. ¿No? Ok. Ahora, vamos a ver cómo se dan estos cambios físicos. ¿Vale? Estos cambios físicos ya tienen un nombre. Estos cambios físicos, a ver, permítame tantitito. ¿Me puedes traer un café? Por favor. Gracias. Profe, ¿podría dar un ejemplo de reacomodo atómico? O Sí. Déjalo. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Me voy a adelantar un poquito, pero vamos a analizar la siguiente reacción. Aquí tenemos ácido clorhídrico. Son dos átomos diferentes, hidrógeno y cloro. Y los vas a hacer reaccionar, o bueno, lo vas a juntar con hidróxido de sodio. Aquí las moléculas ya están organizaditas, ya están ya tienen una estructura, ¿vale? Aquí podemos buscar la estructura del ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Cómo está su estructura? Ahí está una molécula de ácido clorhídrico, una de cloro con una de hidrógeno, ¿vale? Entonces vamos a buscar ahora cómo es una molécula de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Molécula. Ahí hay una molécula de hidróxido de sodio. Aquí está el sodio,
aquí está el oxígeno y aquí está el hidrógeno. Entonces vamos a copiar las dos. Ajá. Vamos a ver si se deja. Ay, me lleva. ¿Cuál sí se deja? A ver, tú te dejas. Copiar. Ay. Bueno, no importa. Se va a dejar a la buena o a la mala. Funcional, imprimir pantalla. Te dije que te ibas a dejar. Ahora, no me espantes. A menos que lo haya puesto acá. Ah, sí, acá lo puso. Este es del hidróxido de sodio. Y vamos por la de... Ajá, por la del ácido clorhídrico. Vale. Ah, que no se va a dejar. Pinta aquí. Y así está la molécula de ácido clorhídrico. Ahí está. Ahí tenemos una molécula de ácido clorhídrico y una molécula de hidróxido de sodio. ¿Qué pasa aquí cuando reaccionan juntas estas dos moléculas? Cuando se llegan a encontrar, bueno, pues resulta que el hidrógeno, este hidrógeno, ya no le parece tan buena idea su relación con el cloro. Así que va y chapulinea con el OH del vecino, ¿vale? Formando esto. Ajá. Y el cloro y el sodio, para no sentirse solitos, porque sus parejas los dejaron, pues también empiezan una relación. Chapulinean entre ellos también. Entonces, aquí vamos a buscar cómo es una molécula de agua. Agua, molécula. Ahí tenemos una molécula de agua. Vamos a agarrar esta. Y como es una molécula de cloruro de sodio. Sal de mesa, pues. ¿Vale? Entonces, ándale, sí, me gusta más este formato. Así. Entonces quiero que vean que la molécula se rompe. En el caso del ácido clorhídrico hay una separación de hidrógeno-cloro. Entonces aquí sobreviene una separación. La molécula se rompe. Mientras que cuando se trata de un cambio físico, las moléculas no se rompen. Ajá. Entonces, este hidrógeno de aquí... Ah, ¿quién más rompe? Aquí se rompe. El sodio rompe con el radical OH. Entonces, este hidrógeno busca el radical OH, se juntan, ajá, y forman agua. Aquí está. Este hidrógeno de la primera molécula con el radical OH de la segunda molécula forman algo como esto. Mientras que el sodio de la primera molécula con el cloro de la segunda molécula se juntan también y
y forman algo como esto. Así es como se hace una reestructuración atómica. La molécula se rompe y se forman nuevas estructuras a niveles de átomo. No sé si me expliqué. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Ok. Vale. Entonces, ¿puedo borrar esto? Bueno, Sí. acá, a esto. La teoría, sobre todo la teoría. Características del cambio físico es reversible. Características del cambio químico ya se fregó, ya no regresa como estaba. El cambio físico no genera nuevos compuestos. Por ejemplo, la molécula de agua, así sea hielo, sea vapor de agua o sea agua como la que te tomas, eso no es, las tres son el mismo compuesto, agua, mientras que en el cambio químico estás generando nuevos compuestos. Aquí lo puedes ver, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio forman nuevos compuestos, agua y cloruro de sodio. En el cambio físico el reacomodo es de moléculas, así como lo vimos en la molécula del agua, que nada más la molécula, si se juntaban mucho, entonces era líquido. Si se reacomodaban formando una especie como de estrella, entonces era formato sólido. Y si se separaban por completo, así como los Beatles, entonces era gas de agua o vapor de agua, ¿vale? Pero la molécula seguía intacta. Lo más cambiaba cómo se organizaba con el resto de las moléculas. Entonces eso es un cambio físico. Y aquí en el cambio químico, aquí sí, los átomos se rompen. Y esas rupturas son las que hacen que se formen nuevos compuestos. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo el cambio físico, dependiendo de el cómo estaba al cómo queda, reciben ciertos nombres. Entonces vamos a ponerles nombres. Voy a borrar esto. Todos estos nombres son de cambios físicos. ¿Vale? En los cambios físicos, se me olvidó darles algo importante. Algo importante. Aquí. Ya sea que el cambio sea físico o ya sea que el cambio sea químico, es sumamente importante que se respete la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la materia. ¿Vale? O ley de la conservación de la materia. Que a grandes rasgos dice, bueno, nosotros la conocemos en término común, que dice que la materia no se genera ni se destruye, solo se transforma. Pero dicho de otra manera, que dice que la suma en gramos de, en gramos de reactivos debe dar igual a la suma de gramos en productos. Es decir, si aquí al sumar los gramos del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio te dan 200 gramos, significa que forzosamente al sumar el gramaje del agua y el cloruro de sodio te tiene que dar 200 gramos, porque la materia no se crea ni se destruye. Esa es la ley de Lavoisier. Es decir, la cantidad de materia que tenías antes del cambio es la misma cantidad de materia que debes de tener después del cambio. Es decir, si tienes 1 kilogramo de agua y lo congelas, después de que se congeló, debes seguir teniendo 1 kilogramo de agua congelada. No va a aumentar su cantidad de masa. ¿Puede cambiar el volumen? Sí, el volumen sí puede cambiar. De hecho, cambia. Pero la cantidad de masa no cambia, es decir, la cantidad en gramos. Eso es la ley de Lavoisier. ¿Vale? Ya sea que el cambio sea en sentido físico o en sentido químico, la ley de Lavoisier indica que la cantidad de materia antes del cambio debe de ser la misma cantidad de materia después
del cambio. ¿Sí me explico, chicos? Sí, Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, luego a veces se ponen de creativos en los exámenes y te dicen, ¿en cuál de los siguientes incisos? No tengo ese reactivo por aquí, si no, sí se los ponía. Pero una vez leí un reactivo que decía que en cuál de los siguientes incisos es un cambio físico, se representa un cambio físico aplicando la ley de Lavoisier. Entonces esas son las condiciones: cambio físico y ley de Lavoisier. No estoy muy seguro que Lavoisier lleve doble S, pero ok. Inciso A. 10 gramos de HNO3 con 20 gramos de KOH producen $30 gramos de H2O y 10 gramos y voy a escribir aquí, y 10 gramos de KNO3. Entonces ahí viene la pregunta. De entrada, esta cosa ni siquiera es cambio físico, porque estoy generando nuevas sustancias. De ácido nítrico y de hidróxido de potasio obtengo agua y obtengo un nitrato de potasio. Entonces eso no es cambio físico, eso es cambio químico. Y además tampoco obedece la ley de Lavoisier, porque si aquí tengo 10 con 20 antes de la reacción, o sea, tengo 30 gramos antes, y aquí estoy sacando 40 gramos. Eso es físicamente imposible, técnicamente eso es imposible. Si tenías 30 gramos antes de la reacción, debes de tener 30 gramos después de la reacción. Y acá, inciso B. Congelar 40 gramos de agua produce 40 gramos de hielo. Esto sí es un cambio físico, no estoy generando nuevos compuestos y cumple la ley de Lavoisier: 40 gramos antes del cambio, 40 gramos después del cambio. Entonces la respuesta correcta es esta. Entonces te van a estar queriendo engañar con reactivos así. De entrada, de que tú digas, ¿qué es la ley de Lavoisier? Ley de la conservación de la materia, ¿vale? Y necesito saber qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Entonces, por ejemplo, te ponen otro inciso. Inciso D: congelar 40 mililitros de agua produce 60 mililitros de hielo. Aquí a lo mejor eso sí ocurre. A lo mejor al momento de que congelaste 40 mililitros de agua produce 60 mililitros de hielo, pero los mililitros no son unidades de masa, son unidades de volumen. Les repito, el volumen sí puede cambiar, y por supuesto que cambia, pero la masa debe de ser la misma. Entonces aquí no hay argumentos para saber la masa de antes y la masa de después, ¿vale? No hay argumentos para detectar la masa de antes y después de la reacción. Bueno, antes y del cambio y después del cambio, ¿vale? Entonces así es más o menos como te van a querer engañar. Congelar agua, sí, es un cambio físico, pero el inciso, bueno, yo le puse D, pero era el C realmente. Pero el inciso C no me da argumentos para saber si se está respetando o no
la ley de Lavoisier. ¿Me explico? Entonces sí es importante entender que el cambio, ya sea físico o ya sea químico, debe considerar siempre, en todo momento, a la ley de Lavoisier. Ahora sí, pasamos a lo que iba a explicar. ¿Puedo borrar esto? Hola, hola. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, pasamos a cómo se llaman los cambios físicos. Pero antes, bueno, me imagino que tanto ustedes como yo ya estamos un poquito cansados, así que vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos. ¿Les late? Es una 35, retomamos una 40. ¿Vale? Coman algo, vayan al baño, bueno, en fin. Volvemos a retomar en 5 minutos.